El tema de hoy, seguimos con la serie Los Mandamientos de Jesús y estamos en el número 35 y va a durar todavía unos cuantos más. Y el tema de hoy es: sé una casa de oración. Jesús nos insta y nos manda de alguna manera a que nosotros seamos una casa de oración. La cualidad del carácter que tenemos que desarrollar, espero en unas 2 semanas más volverles a traer una lista actualizada de todas las cualidades del carácter que llevamos, es que hoy podamos aprender a ser persuasivos, en lugar de ser contenciosos, en lugar de pelear y de discutir, que podamos persuadir. Y una mejor manera de hacerlo es orando juntos, orando unos con otros. Hoy voy a leer mucho de la Escritura. Te voy a leer varios pasajes de la Escritura. El pasaje o el sermón está basado en Mateo capítulo 21, versículos del 12 al 17. Y después te voy a leer otro pasaje de Corintios que nos ponen en contexto de lo que vamos a hablar. Versículo 12, Mateo 21. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Mi casa será llamada casa de oración. Primera de Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración. Y Pablo nos dice: ustedes son ese templo, esa casa. Cuando habla de la fornicación, aunque sí está hablando del cuerpo, cuando nosotros tenemos algo primero que Dios, cuando nosotros idolatramos algo, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestro físico, nuestra alimentación, cualquier cosa, nuestro carro, cuando idolatramos a algo, de alguna manera estamos teniendo una unidad con eso, estamos fornicando en contra de Dios con eso. Por eso pone el ejemplo de la fornicación. Cuando hablamos de una casa como símbolo de algo, podemos pensar en varios significados. La casa representa autoridad, la casa representa protección, seguridad, provisión o identidad. Nos enfocamos en que estamos seguros ahí, estamos cuidados y protegidos. En 2 ocasiones Jesús expresa el gran celo que él tenía por la casa de Dios, porque se cumpliera el propósito para el cual eso había sido construido, eso había sido diseñado,
porque se usara de una manera correcta era su celo. Y Jesús lo expresa citando una profecía del Antiguo Testamento que está en el Salmo 69:9, que la leí en el pasaje que leímos ahorita en Mateo 21. El celo por tu casa me consume. Hay algo hay una pasión que tengo por el lugar que representa tu lugar. Hoy en día como que voy a la iglesia. Este lugar no es un templo, es un salón. Y tal vez a nosotros como hispanos nos gustaría tener un lugar alto, un lugar acomodado para que nos motivara a sentir que estamos en la presencia de Dios. Pero aunque no se vea físicamente, Dios está aquí. Algo de lo que vamos a ver un poquito es cómo Dios estableció un lugar para mostrar su presencia, aunque Él está en todo lugar. No hay nada que lo encierre. Él lo hizo para que por lo menos nosotros tuviéramos esa sensación. Aquí está Dios. Aquí está Dios. En el Antiguo Testamento, si hacemos un poquito de historia, donde Dios habitó por primera vez, después del jardín del Edén que andaba, pero ya hablando del tiempo de Moisés y del pueblo de Israel, Dios le pidió a Moisés que hiciera un tabernáculo. ¿Sí? Y este tabernáculo estaba formado por 3 lugares, el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Tengo un pequeño video que te quiero mostrar, solamente para, si no lo conoces, que lo puedas conocer o para que puedas recordar lo que Dios estaba queriendo hacer con su pueblo. Creo que no va a tener sonido, nada más tenía música. Las tribus estaban alrededor del tabernáculo que Dios había puesto. Cada tribu tenía su lugar. Los levitas tenían que armar esa tienda con su barda. El patio era todo lo que estaba ya dentro de la barda, y había algunos lugares especiales como el atrio. Y ahorita que dé la vuelta va a poner el lavabo, o el lava creo que le llaman. El altar de bronce. El atrio era todo el lugar, el patio. El altar de bronce donde se hacían sacrificios. Y el lavacro donde el sacerdote se lavaba para poder entrar. En el interior estaba el lugar santo. Aquí podían entrar los sacerdotes para poder hacer las tareas que Dios les había dicho, que mantuvieran siempre encendidas las lámparas, que pusieran los panes, que tuvieran todo listo, el candelabro de oro. La mesa de los panes. El altar del incienso. Ese estaba prendido día y noche, día y noche. Y después el lugar santísimo, donde solamente entraba el sumo sacerdote. Para encontrarse con Dios. Y ahí estaba el arca del pacto. El pacto que Dios había hecho desde Adán, con Noé, con Abraham, ahora con Moisés, después lo haría con David, y al final lo ratificaría con Cristo. Y dentro del arca, ¿se acuerdan que había? Había 3 cosas. Las tablas de la ley, la vara de Aarón, que fue la que rejuveneció para ratificarlo como sacerdote, y una vasija con el maná para recordarle al pueblo que Él los había sostenido en el desierto. Cuando fue terminado el tabernáculo y ofrecieron los sacrificios ordenados por el Señor,
La escritura dice, Levítico 9, versículo 23, Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión. Al salir, bendijeron al pueblo y la gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo. De la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto que estaba afuera en el atrio y la grasa que estaban sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. Dios manifestó su presencia en ese lugar. Cuando nosotros estamos aquí, está sucediendo algo similar. No hacemos un sacrificio, ahorita vamos a ver por qué, pero la presencia de Dios está aquí. Eso debería motivarnos a cantar con júbilo y a postrarnos delante de Él. A veces nuestra cultura ha cambiado, nuestras formas han cambiado y a veces cantamos un poquito distraídos. No le damos la importancia que debería ser al hecho de que estamos en la casa de Dios. Y cuando oramos también estamos un poquito distraídos. Deberíamos, para quienes pueden físicamente, tener la costumbre de postrarnos delante de Dios. Porque para eso estamos aquí y Él está aquí. El tabernáculo sirvió a la nación de Israel por la travesía en el desierto y hasta los tiempos de David. Después David, que construyó su casa, él, y dijo, ¿cómo es posible que yo tenga una casa y Dios no tenga una casa? Entonces le quiero construir una casa a Dios, pero por medio del profeta Natán, le dijo, tú no lo vas a hacer, hay mucha sangre en tus manos porque fuiste un hombre de guerra, pero tu hijo lo va a construir. Así es que David se encargó de juntar oro, plata, todas las piedras preciosas, madera, para poder que su hijo construyera el templo, que fue algo muy similar al tabernáculo, pero muchísimo más majestuoso. Te tengo un video también sobre eso. ¿Puedes ponerlo, Dani? Muchísimo más grande, con los mismos 3 elementos, las mismas cosas que se hacían, pero con una majestuosidad impresionante. El altar era un poco más grande. El patio. El altar del sacrificio. Como había muchos sacrificios que hacer, había más lavacros para que los sacerdotes se lavaran y atendieran a la gente. Aquí donde se llenaba de gente para que pudieran ofrecer los sacrificios. Si le hubiera puesto música estaba un poquito menos aburrido, pero no pude. La entrada, todo de oro, 5 candelabros de cada lado. La mesa de la propiciación, el incienso. Y el lugar santísimo. Hay muchas imágenes o formas de que la gente se lo imagina y lo dibujan, pero bueno, esa es una de ellas. No es que sea exactamente igual, pero por lo menos nos da una idea de lo que era. Hebreos capítulo 9, versículo 6, dice mientras terminas de ver quiero que vean los pasajes. Hebreos capítulo 9, Dani, versículo 6. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año al lugar santísimo, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo.
Pero esto sucedió, ¿te acuerdas cuándo? Cuando Cristo Jesús murió en la cruz. El velo de ese templo se rasgó de arriba para abajo. El lugar santísimo estaba accesible para cada uno de nosotros. Esto significaba que el término de los sacrificios había llegado. Ya no había más que hacer sacrificios. La apertura para que cada persona pudiera llegarse a Dios estaba abierta, estaba lista. Hebreos 10, versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Esto es a través del Espíritu Santo. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Esto habla del bautismo también. De ahí la importancia de que cuando venimos a Dios, lo confesamos como Señor y Salvador, podamos hacer una confesión pública y por qué no dar un testimonio a través del bautismo. Por eso cada vez que una persona viene a Cristo nos toca exhortarlo. Sería bueno que lo hicieras público y que te bautizaras. Además de lo que significa Dios poniéndote su sello y limpiando tu vida del pecado. Una de las cosas más importantes que siempre se hacían en el tabernáculo y en el templo también era mantener ese incienso quemándose día y noche, día y noche. Mira lo que dice el Salmo 141. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Eso lo sabía David y por eso lo decía, que mi oración suba a ti como sube el incienso que tenemos en el templo. Cuando Salomón construyó el templo, él dejó muy claro para qué se iba a hacer. Ya lo había dicho Moisés con el tabernáculo, ahora que él estaba haciendo el templo, quería recordarles al pueblo, para esto es el templo. Primera de Reyes 8:28. Señor mi Dios, atiende a la oración y a la súplica de este siervo tuyo. Oye el clamor y la oración que hoy elevo en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo, el lugar donde decidiste habitar, para que oigas la oración que tu siervo te eleva hoy. Salomón dijo, Señor, en este lugar donde tú has decidido estar, escucha mi oración. Y desde siempre entonces el templo ha sido un lugar para ir a orar. Ellos podían orar en su casa, ellos tenían sus tiempos de oración, pero el ir al templo a orar era algo muy especial. En el tiempo de los apóstoles no era diferente. Mira Hechos capítulo 3 versículo 1. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Había horas en las que el pueblo iba a orar al templo. De ahí la importancia de que nos reunamos los domingos. Después hablaremos si el sábado, el domingo. Para nosotros es el domingo, hemos decidido ese día para el Señor. La importancia de que vengamos todos juntos a orar, a clamar y a interceder delante de Dios. Tú puedes decir, es que lo puedo hacer en mi casa, sí lo puedo hacer en tu casa. Pero Dios estableció de una manera especial que el pueblo se reúna en su casa o en el lugar donde se ha definido como su casa para poder orar. De ahí la instrucción del apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, no dejes de orar. Y entre más lo puedas hacer en la iglesia, hazlo. A finales del primer siglo, después de que el primer templo fue destruido, y que el Señor mandó su Espíritu para que Él morara en nosotros, cada creyente ahora nos hemos convertido en templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribe en Corintios capítulo 3 versículo 16,
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Repito, a lo mejor tú puedes decir, bueno, si yo soy el templo de Dios, yo puedo orar en cualquier lado. Sí, es cierto. Ahora tenemos la oportunidad de que Dios mora en nosotros y podemos tener una conexión directa con Él. Pero eso no deja a un lado el que podamos venir como casas de Dios a formar un templo todos juntos, el cuerpo de Cristo, como vamos a ver en un momento. La oración debe ser una de las funciones esenciales y constantes en la vida del creyente, como el incienso estaba siempre prendido en aquel tiempo. En la reunión física de todos estos templos juntos, de todos nosotros, comúnmente lo llamamos iglesia. La palabra griega que se usa es eclesia. Y eso hace referencia, la eclesia hace referencia a la reunión local de creyentes que se reúnen para la lectura de la palabra, la exhortación de la palabra, la comunión y la oración corporativa. Nos reunimos para adorar a Dios, para leer su palabra, meditar en su palabra, tener comunión, compartir la comunión y poder orar juntos. Eso va más allá de decir los domingos, de 10 a 1, definitivamente, repito, cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. Mateo 18:20 dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. 2 o 3 podemos hacer una iglesia, sí, lo podemos hacer. 2 o 3 podemos reunirnos como lo hacemos entre semana en los estudios y oramos y Dios está presente porque está en nosotros. Está presente en nosotros. ¿Cómo nos preparamos para hacer esas casas de oración? Espero haber quedado claro en que es necesario que vengamos, que lo hagamos juntos, pero al mismo tiempo es nuestra responsabilidad hacerlo individualmente. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? ¿Cómo nos preparamos para hacer una casa de oración? Número 1, todo empieza aquí y empieza aquí. Tienes que dedicar tu corazón, dedicarnos nosotros mismos a Dios como una casa de oración. Tienes que querer hacerlo. Esta es una respuesta de la fe. Cuando tú crees en Dios, cuando tú lo confiesas, cuando tú amas a Dios de esa manera y lo obedeces porque lo amas, o lo amas porque lo obedeces, es una moneda con 2 caras, ya lo hemos visto. Tú deseas orar, deseas platicar con Dios, deseas estar con Dios. Decide dedicar tu corazón, tu mente, tu cuerpo como una casa de oración. Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos, estoy diciendo la Reina Valera, aquí está la versión internacional, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La versión internacional, que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, tiene que ser algo voluntario. Cuando habla de que presentes tu cuerpo como sacrificio vivo, normalmente cuando se presentaba un sacrificio delante de Dios, mataban al animalito. El animalito ya no se puede mover de ahí, está muerto. Pero cuando el apóstol dice, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, es voluntariamente ven y preséntate en el holocausto. Esto implica algo, tienes la opción de irte, porque es voluntario. Tienes la opción de levantarte e irte, sobre todo cuando te estás quemando. Porque cuando te ofreces a Dios y Dios permite que pasen pruebas en ti para purificarte, a veces sientes que te estás quemando. Y muy a menudo nos levantamos del sacrificio. Tal vez ya fue suficiente con eso. Pero el sacrificio no se da hasta que el holocausto muere, hasta que la ofrenda muere. Entonces la idea es presentarnos nosotros voluntariamente un sacrificio vivo a Dios. Tenemos que limpiarnos constantemente. Esto habla de santificación también. La primera cosa es
ten la disposición, el dedicarte a Dios como una casa de oración, y esto implica que tomes la decisión de ofrendarte a Dios. Señor, aquí estoy, totalmente. Cuando Él hace esa obra en ti, te purifica, y aunque yo siempre he dicho, tanto la salvación como la santidad son obra de Dios, Él es el que nos salva y Él es el que nos hace santos, porque no puedo ser más santo que lo que Él me hizo por su sangre derramada en la cruz. Lo que Joseph siempre enseña en la escuela dominical también es que hay una responsabilidad que Dios nos da para seguir viviendo en esa santidad. No para hacernos más santos, no puedo ser más santo de lo que ya me hizo, pero sí vivir en esa santidad. Por eso puse aquí limpiarnos. Es como cuando el Señor le decía a Pedro, y le iba a lavar los pies, y le dijo, Señor, ¿cómo me vas a lavar a mí? Y le dijo, te tengo que lavar los pies. Sí, si no, no puedes tener cuenta conmigo. Es decir, tienes que constantemente, no pecamos, y tenemos que venir a Dios para estarnos limpiando. Aunque Él ya lo hizo desde antes de la creación del mundo, y fue decretado por Él, es una práctica que nosotros tenemos que estar para tenerlo aquí, saber que necesitamos estar siempre buscando sus pies para ser limpios. Por eso puse ahí, tenemos que limpiarnos, tenemos que buscar nuestra santidad. Romanos 12:2, el versículo que sigue, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Después de que el Señor, o nos ofrecemos a Dios como un sacrificio vivo, esto es por la obra del Espíritu Santo en nosotros, ahora sabes que tengo que cambiar mi forma de pensar para pensar solamente en Él, para enfocarme en Él, para ver las cosas como Él las ve. De ahí lo que no cada domingo, pero muy seguido le repito, tenemos que aprender a hablar como Él, a pensar como Él, a sentir como Él, a perdonar como Él perdonaba, a amar como Él perdonaba. Tenemos que dejar que el carácter de Jesús se forje en nosotros. Y para eso tenemos que cambiar nuestra mente. La única manera de poder cambiar nuestra forma de pensar es a través de la palabra de Dios. Es a través de la Escritura, para que su palabra nos renueve día a día. Segunda de Corintios capítulo 6. Algo que no debemos hacer. No formen yunta con los incrédulos. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Lo usamos mucho para el matrimonio, pero tiene que ver en cualquier lugar, en sociedades. Tenemos que dar ejemplo a los no cristianos, pero una cosa es que hagamos algo en conjunto pensando lo mismo. No puedes unirte con alguien que piensa diferente a ti. Si vas a hacer un negocio en el que tú vas a decir vamos a diezmar y él va a decir no vamos a diezmar, no puedes tener comunión con él. Si vas a hacer un negocio en el que dices este negocio va a glorificar a Dios y él no cree en Dios, no puedes hacerlo. Puedes darle testimonio, pero no puedes unirte con alguien que no cree en Dios. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso somos nosotros, Dios en nosotros. Y el hecho de que estemos aquí en una iglesia, en un templo donde representa su presencia, es para recordarnos que Él está aquí entre nosotros como está en nosotros. El hecho de que oremos juntos nos recuerda que tenemos que ir para individualmente como templos de Dios, oremos juntos, porque nuestra principal tarea es mantenernos en contacto con Dios, no separarnos de Él, no alejarnos de Él. Una de las maneras en las que Dios nos santifica es a través de su palabra. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Hay un escritor que lo llaman, era un misionero, lo llaman un héroe de la fe, George Mueller. Él escribió un libro que se llama Making the Most of Your Devotions. Más o menos la traducción es aprovecha al máximo tus devocionales. Y él ahí escribe un testimonio y dice algo que Dios le enseñó. Lo voy a tratar de resumir y explicar. Si lo lees, bueno, él lo dice de una manera muy, muy clara. Pero es como si él dijera, ¿sabes qué? Yo antes lo primero que hacía al levantarme era orar.
Pero lo que haces cuando te levantas y oras es que empiezas a tratar, le das gloria a Dios, pero empiezas a centralizarte a veces en tus problemas. Lo hemos dicho muchas veces, díganme si no. Son pocas las personas que están en realidad concentradas y acostumbradas y disciplinadas a que en sus oraciones, el 90% de su oración es para gloria de Dios, para exaltación de su nombre, y el otro 10% es para peticiones. Cuando lo volteamos, que la gran mayoría de los cristianos hacemos, nos estamos enfocando en nosotros mismos. Ya lo hemos platicado un poquito. No quiero decir que no le pidas a Dios, le pedimos, pero tenemos que aprender a ponerlo a Él en primer lugar. Y lo que Él hacía, dice, de alguna manera es que me pongo a orar y entonces me pongo a tratar de ver los problemas que están sucediendo con otras personas en mi casa y de alguna manera estás queriendo solucionarlos con Dios al orar, pidiéndole que te ayude con eso. Y a veces pierdes el enfoque de lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces Dios, tratando con él, le enseñó que lo primero que tenía que hacer al levantarse era leer la palabra. Era sentarse y leer la palabra. Porque cuando tú lees la palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra y te la lees en voz alta y la estás meditando, el gozo de la salvación se reaviva. La seguridad de nuestra salvación se afirma. Las promesas de Dios se hacen más palpables. El ánimo para vivir para Él toma un nuevo vigor. Y entonces puedes orar diferente. Oras con un corazón agradecido. Oras con un corazón agradecido a Dios. Aún tus cargas y tus pruebas se hacen más ligeras porque ya recordaste a través de la palabra, meditaste, pensaste quién es Él, quién eres tú, qué ha hecho por ti, tu futuro está asegurado y no hay nada que te pueda separar de su mano. Y cuando te sientes acogido por Dios de esa manera, tu oración es diferente. Lo que él aprendió entonces es: Dios me santifica a través de su palabra. Es que lo primero que hago cada día es venir a su palabra, empaparme de su palabra para poder orar. Y eso es algo que me santifica, que me limpia. Por eso el segundo paso que decíamos primero, decide encomendarte a Dios, decide ser un templo de oración, una casa de oración, pero mantente en santidad, en la santidad que Él ya ganó por ti. ¿Cómo lo puedes hacer? A través de su palabra. Muchas veces la oración es nuestro esfuerzo para hacerlo. Y quiero orar más para sentirme más cerca de Dios. Es bueno, no digo que no. Pero lo que te va a hacer sentir más cerca de Dios no es tu oración, es su palabra. Su palabra obrando en ti. Enfocarnos en Dios y en su gloria a través de su palabra para que nuestra mente y nuestro espíritu se reaviven y se llenen de gozo. George Mueller dijo al final de su testimonio: hay una gran diferencia entre iniciar el día con un espíritu gozoso y fresco en el Señor que iniciarlo sin un espíritu preparado. Porque listos o no, las necesidades, las pruebas y las tentaciones vendrán. Una exhortación, una pregunta: ¿qué tanto lees la Biblia? ¿Qué tanto dejas que el Señor te hable y te ministre diariamente? Número 3, además de estar dispuestos a hacer una casa de oración, a estar dispuestos a mantener esa santidad que Él nos ha dado, debemos estar unidos en armonía con otros hermanos. Aquí vuelvo al tema de la iglesia. Juan 17:21. ¿Por qué nos unimos? ¿Por qué demostramos eso? Para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad,
y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Es por eso que nos llamamos iglesia. En esta diversidad de culturas, de tradiciones que hemos estado hablando, que tenemos como hispanos, podemos estar unidos con un fin principal: mostrar el amor de Dios, compartir el amor de Dios y darle gloria a Él a través de nuestros cantos y sobre todo unirnos en oración e intercesión por los perdidos. Permíteme terminar con Juan capítulo 2. Es posible que esto es posible que suceda en nosotros, que nosotros lo podamos lograr. No es algo difícil porque Él lo hizo y Él lo hizo para nosotros. Durante su ministerio Jesús dijo una vez: destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir el templo y tú vas a levantarlo en 3 días, le decían los fariseos. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Jesús se identificó como el templo y al resucitar del tercer día como el primero de los resucitados entre sus hermanos, Él vino a vivir en nuestros corazones a través de su Espíritu para hacernos a nosotros templos vivientes, unidos como un solo cuerpo, como el cuerpo de Cristo. La exhortación de hoy es que como templos vivos, como una casa de oración de Dios, nos comprometamos a servir al Señor y a su pueblo. En este tiempo en el que celebramos la herencia hispana, lo primero que tenemos que hacer es comprometernos a orar por el pueblo hispano, interceder por el pueblo hispano, clamar por el pueblo hispano para que Dios los salve. Amén. ¿Por qué no iniciamos esta semana terminando este servicio con una oración por los hispanos? Como ya lo hemos hecho, pero vamos a terminarlo de esta manera, ¿sí? Señor, cada uno de los que estamos aquí como representantes de naciones y de pueblos diferentes, hoy te suplicamos y te rogamos, como ya lo hemos hecho, Señor. Perdona al pueblo hispano. Perdona, Señor, las naciones latinas que se han alejado de ti. Perdona, Señor, la idolatría. Perdona la corrupción. Perdona la frialdad. Perdona la indiferencia. Perdona, Señor, por favor, nuestro pecado. Y nuevamente te suplicamos, Dios, sánanos, sálvanos. Que la sangre de Jesús derramada hace 2000 años en la cruz del Calvario, decretada por ti desde antes de la fundación del mundo, sea hoy efectiva para salvar a estos pueblos, Señor. Esa religiosidad que nos caracteriza como hispanos, que se vuelva en una perfecta relación contigo. Y que tú seas, Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, en cada nación. Mejor aún, Señor, que todas estas naciones nos volvamos una en ti, la nueva Jerusalén. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor. Te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Antes de terminar,